El Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Como un atropello, califican propietarios y administradores de colmadones la exclusión y la liberación en el horario del expendio de bebidas alcohólicas, tal y como lo dispuso para los drines y discotecas el Ministerio de Interior y Policía. Precisamente ante la negativa de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, de flexibilizar la restricción del horario de expendio de bebidas alcohólicas durante las Navidades y Año Nuevo. Ciudadanos de varios sectores de la capital aseguran que las autoridades frustraron la celebración de la llegada del Año Nuevo. Farideh nos mandó a cerrar todos los colmados. No es tan bueno. Porque ustedes tienen que entender que esas personas tienen que buscárselas. Llegaron faltando 5 minutos, la policía, 5 minutos para las 12, y nos cerraron a las 12. A las 12 de la noche rayando todo el mundazo para su casa. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. What? Bro, what are you talking about, man? Come on, man. No. No. Hell no. No. Enfrentamientos entre ciudadanos y agentes policiales en el municipio de Santo Domingo Guerra. Según nos informa, esto se debe a que las autoridades fueron a retirar unas bocinas en la mañana del día de ayer y los residentes se impusieron a esto. Pero nosotros tenemos una ministra de Interior y Policía cuyo esfuerzo central, ¿saben cuál es ahora? Ir a joder con el que tiene una bocinita, con el que tiene un teteo, con el que tiene una bocina, que yo estoy de acuerdo que lo regulen, pero eso no es lo principal aquí. Mientras ella está atacando cosas que no son las que preocupan, molestan y tienen nervioso al pueblo. ¿Lleva bomba? Entonces ella está atacando al pueblo por otro lado. Fue lastimoso ver cómo la policía, en medio de una fiesta, una vaina, fue a tirarle bombas lacrimógenas. ¡Qué maldita maldición! Y de hecho se ve un coronel de la policía cómo manipula su arma de reglamento, un arma letal, para atacar a gente que lo que estaba bebiendo era. Pero esos excesos vienen por la locura de la faraona de Farideh. ¡Maldita sea! Míralo ahí. Míralo ahí. En eso. ¿Y cuál es tu crítica? Mi crítica es que este país es un país que celebra históricamente sus navidades en los pueblos, en los barrios y vive en paz. Y esa señora que está en Interior y Policía pretendía que los dominicanos, los pobres, los desposeídos, los que viven en los barrios, los que viven en los pueblos, los que viven en los campos, se queden en su casa a las 12 de la noche porque ella le da la gana. El orden, la disciplina. Pero que lo vaya a mantener a casa de campo. Insurrecta, pues hace acciones que ¿Y por qué ella no fue a casa de campo? Enfrentarla. Pero ¿por qué ella no fue a casa de campo? En casa de campo. Porque no se producen esos sitios. Ah, los ricos pueden disfrutar, los pobres no. Los ricos que van a hoteles, a suntuosos salones, discotecas, restaurantes. No. ¿Tú estás justificando el desorden, el caos? Discúlpame. Entonces, la forma atropellante, abusadora de la policía, que parece que es su cultura, esa forma atropellante, abusiva, arbitraria, lo único que abre es más la grieta en la relación ciudadano-autoridad. Pero no de esa maldita manera, no de esa maldita forma, por la maldita obsesión de una tipa. No. No puede ver a la policía como un grupo de matones, golpe de macana, de bomba lacrimógena y de tiro, a imponer lo que ellos de manera caprichosa les salga de los cojones. ¿A quién le interesó Farideh? Al colmadero, que tiene su negocio de vender bebidas alcohólicas, porque es un colmadón de la idiosincrasia dominicana, con la excusa, bueno, hace mucho ruido, hace mucha bulla, o el alcohol es perjudicial para la salud y puede ser propenso a violencia y a inseguridad, porque los accidentes de tránsito lo hacen o lo cometen más las personas ebrias. En lugar de que el sistema funcione para prevenir que un ebrio esté en la calle, ¿no? En lugar de que el sistema funcione para asegurarse que los colmados respeten
el tema del ruido, ¿no? En lugar de asegurarse eso, que es un fallo del sistema, no, como el sistema no ha funcionado y como las autoridades son incompetentes, lo más fácil es, el camino más fácil es convertir en víctima a la población. Aquí el pueblo fue reprimido a bombazos, a tiro, por el simple hecho de estar compartiendo con música en una esquina. Mientras la policía estaba en eso, los delincuentes estaban a sus anchas cometiendo atracos y asesinatos. Entonces, Farideh Raful, lo que ocurrió entre el 31 y el día 1 no tiene en la historia republicana de la República Dominicana un acontecimiento como este. Nunca había ocurrido. Los dominicanos que intentaron celebrar un fin de año en los barrios fueron maltratados por la Policía Nacional, quien por orden de la ministra de Interior y Policía entendió que no tenían derecho a que ese día pudieran celebrar. Atención, Farideh, si te falta valor, coge para acá, que estamos así, mira, rebosados. Pero hay un problema, lo producimos en cantidad industrial y sabemos el valor que te sobra a ti, Farideh, porque un 24 y un 25 de diciembre, tirarle la policía a la gente, a lanzarles bombas y a darle macanazo, eso no tiene madre. O es mamá, y ella no te va a recibir a ti allá por abusadora. Pero en los colmados lo mantuvo hasta las 12. Yo sabía que iba a haber problemas, por lo que hablábamos aquí. ¿Por qué? Porque en los barrios la gente vive, la realidad social de este pueblo es que la gente vive hacinada. La gente vive en parte atrás, la gente vive en callejones. Y la gente, el pobre, ¿a dónde que disfruta su año nuevo? Al frente, en la acera, en el colmado o en el drink. Si tú vas el 31 de diciembre a cerrar el colmado y el drink a las 11:30 de la noche, cuando la gente apenas está saliendo a disfrutar su año, evidentemente que iba a haber situaciones complejas y dificultosas como las que hubo. Desde bombazos lacrimógenos, tiro de pistola. Y yo viendo esos videos me decía, Dios mío, pero tú sabes lo que es poner niños, mujeres, gente que no tiene que ver, o por ejemplo una gente que tiene una friturita, a una zona de guerra, porque eso fue lo que se armó. Pero se está jugando con la paciencia de la gente. En 4 meses en el puesto la gente ya la desprecia. Más de lo que ya la despreciaba. Llegar a un sitio a tirar bomba lacrimógena o como hicieron el otro día en San Cristóbal, es que eso no es necesario. Es que una sociedad como la nuestra, que se está viendo arropada por la inseguridad, no debería la policía ocuparse de una fiesta de 10 personas que están compartiendo en el frente o en el patio de su casa, hasta que no resuelva el tema de la seguridad. Aquí andan los asaltantes atracando dentro de las plazas comerciales sin problema.